actualizado de reglas. Revisión mayo de 2022. Documento actualizado de reglas. El documento actualizado de reglas DAR es un archivo de carácter oficial elaborado por el Departamento de Desarrollo para esclarecer dudas y explicar conceptos referentes a mitos y leyendas. Este documento servirá como guía tanto para jueces como para jugadores, utilizándose como base para resolver cualquier posible conflicto de reglas. Índice. Documento actualizado de reglas. 1. Documento actualizado de reglas. 2. Sección -1. Elementos que componen una carta. 4. Sección -2. Tipos de cartas. 7. Sección -3. Zonas de juego. 19. Sección -4. Estado de juego. 21. Sección -5. Controlador y dueño. 28. Sección -6. Habilidades y efectos. 31. Sección -7. Interacciones simultáneas y secuencia de efectos. 42. Sección -8. Jugar cartas y poner en juego. 50. Sección -9. Fases de juego. 58. Sección -10. Conceptos de juego. 64. Anexo. Mazo soporte. 82. Sección -1. Elementos que componen una carta. A nombre. El nombre de la carta aparece impreso en el costado izquierdo de la carta. Cuando se hace referencia a nombrar una carta, se refiere a utilizar específicamente el nombre impreso en una carta. El coste de oro. El número impreso en la esquina superior derecha de la carta representa la cantidad de cartas oro necesarias para pagar el coste de la carta. B1. Si un efecto o habilidad dice reduce el coste de X, esta reducción de coste solo se aplica al momento de jugar la carta. Punto B y C de la sección 8.1. Jugar una carta. Las cartas entran en juego con su coste impreso. B2. En cualquier zona de juego y fuera de él, las cartas mantienen su coste impreso. B3. Un efecto o habilidad de reducción de coste no puede reducir el coste a menos de 1. B4. Una carta de coste 0 o 1 no puede reducir su coste. C. Símbolo de carta. El icono impreso en la esquina superior izquierda define el tipo de carta que es, existiendo los siguientes tipos. Aliado. Solo las cartas de aliado tienen un valor numérico impreso en el icono de fuerza. Arma. Talismán. Tótem. Monumento. De caja de texto. La caja de texto contiene la habilidad y barra diagonal o efecto de las cartas. Cuando un efecto en particular hace que una carta pierda su habilidad, elimina completamente la caja de texto y se considera como si estuviese en blanco. Sin embargo, habilidad no es lo mismo que caja de texto. La caja de texto podría no contener una habilidad, como es el caso de los talismanes, que solo tienen un efecto y en general no tienen habilidades. Si un talismán es convertido en una carta que permanezca en juego, como un oro o un aliado, en general no se considera que tenga habilidad sino solo un efecto, que no podrá usarse como habilidad ya que ese efecto solo se desprende de su fuente jugando ese talismán. El código de coleccionista. El código de coleccionista agrupa las cartas para poder separarlas por edición e indica la cantidad total de cartas que contiene esa edición en particular. Raza. Solo las cartas de aliado tienen una raza asignada y se encuentra especificada bajo el símbolo de fuerza. Cuando una carta se considera de una raza en particular por algún efecto o habilidad, esta nueva raza es añadida a la primera, no reemplaza su raza original a menos que se especifique lo contrario. Hay cartas que bajo su fuerza tienen dos razas. Para efecto de juego, las cartas con dos razas se consideran, en todas las zonas de juego, únicamente con la raza del mazo que se esté jugando. Texto épico. El texto épico no tiene influencia en el juego, contiene leyendas relacionadas con la carta y la sitúan dentro de un contexto histórico o ambiental. Símbolo de frecuencia. Indica la rareza de la carta, no tiene implicancia en las reglas del juego, solo se utiliza durante la construcción de algunos formatos restringidos como conquista, vasallos, cortesanos, reales hasta 3 copias y megareales, ultrareales, promocionales limitadas a 1 copia.
ilustrador. Indica el nombre del artista que ilustró la carta. No tiene implicancia en las reglas del juego. J. Atributo. Algunas cartas poseen, además de su raza y características de juego y coleccionismo, un atributo que los identifica dentro de un grupo de cartas, por ejemplo luz, oscuridad, reanimado y salvaje. Los atributos no son una habilidad ni presentan una mecánica propia, sino que sirven para interactuar con otras cartas, efectos y habilidades que indiquen que interactúan con ese atributo. Los atributos funcionan de la misma forma que las razas para efectos del juego. Pueden ganarse atributos o considerarse las cartas de algún atributo en particular. Sección 2. Tipos de cartas. 2.1 Aliados. Los aliados se identifican por el símbolo de fuerza y son la base del combate en el juego. A. Los aliados mantienen su fuerza impresa en cualquier zona fuera del juego, mazo castillo, cementerio y destierro. B. La fuerza impresa de un aliado puede verse alterada por los siguientes efectos. B. Modificadores de fuerza. Son aquellos efectos que suman o restan fuerza al aliado, como por ejemplo el aliado portador gana una a la fuerza o elige un aliado para que pierda una a la fuerza. B2. Establecedores de fuerza. Son aquellos efectos que asignan una fuerza determinada a un aliado o efectos que convierten un tipo de carta en un aliado con una determinada fuerza, como por ejemplo elige un aliado para que tenga fuerza 0 o este tótem se convierte en un aliado de fuerza 2. B3. Contadores de alimento. Este efecto funciona como un bono de fuerza permanente, representado por un contador, que se sobrepone a todos los demás modificadores y establece. Significa que, aunque un efecto o habilidad establezca la fuerza en un número determinado, el bono que ejerce alimentar se suma por encima de esa fuerza establecida, ver 10.2 alimentar. C. Cuando un aliado se considera de una raza en particular por algún efecto o habilidad, esta nueva raza es añadida a la primera, no reemplaza su raza original a menos que se especifique lo contrario. De un aliado, para ser declarado atacante, debe haber estado en juego bajo el control del jugador desde el principio de la última fase de agrupación de ese jugador. Furia es una habilidad que omite esta restricción para ser declarado atacante. Para ser declarado atacante, un aliado debe estar en la línea de defensa y poder moverse a la línea de ataque. F. Cuando una carta se convierte en aliado, ese aliado no se considera que esté entrando en juego y ahora es afectado por las mismas restricciones que cualquier aliado para ser declarado atacante, es decir, si esa carta no estuvo en juego desde el comienzo de la última fase de agrupación de su controlador, no puede ser declarado atacante a menos que tenga la habilidad de furia. G. Una carta se convierte en aliado, esta se mueve a la línea de defensa de su controlador. Una vez concluye el efecto y la carta se convierte nuevamente en su tipo original, la carta regresa a la línea de apoyo en caso de ser tótem y en caso de ser oro, se mueve a la zona de oro pagado. H. Un aliado que se convierte en otro tipo de carta se adaptará a los elementos que componen el nuevo tipo de carta, pero manteniendo su habilidad, a menos que se especifique lo contrario. Y, si un aliado convertido en otro tipo de carta deja el juego, para efectos de juego no se considera que un aliado esté saliendo del juego, sino una carta del tipo en el que se haya convertido. Por ejemplo, si un aliado se convierte en tótem y es destruido, se considera que la carta destruida era un tótem y no un aliado y por lo mismo, no se dispararán las habilidades que hagan referencia a que ese aliado salió del juego, incluyendo su propia habilidad que se dispara cuando el aliado sale del juego. J. Si un efecto o habilidad permite jugar un aliado sin pagar su coste y existe una restricción para que no se juegue dicho aliado, ese aliado no puede ser jugado y permanece en su zona de origen, a menos que el efecto o habilidad especifique lo contrario. 2.2 Armas. Las armas son cartas que entregan modificadores de fuerza y nuevas habilidades a los aliados. A. Al ser jugadas, las armas requieren un aliado objetivo válido para ser anexadas a él. Si no existe un aliado que sea un portador válido, el arma no puede ser jugada. Si un arma fuera a ser portada sin un portador válido,
es enviada al cementerio. B. En general, un aliado solo puede portar un arma, a menos que una habilidad especifique lo contrario. C. Para ser un portador válido, el aliado debe cumplir algunos requisitos básicos. C1. Ser un aliado. C2. Poder portar armas. C3. No portar ya un arma o en caso de portar una, que una habilidad le permita portar más de un arma. C4. Cumplir los requerimientos de raza, fuerza, coste, atributo en caso de que sea necesario. D. Si en algún momento del juego, un arma está anexada a un portador no válido, el arma deja de estar anexada a él y es destruida. E. En caso de que un aliado que puede portar más de un arma, pierda esa habilidad, la última arma jugada sobre ese aliado permanece anexada a él y todas las demás armas extras son destruidas. F. Un efecto o habilidad hace que un aliado pierda su habilidad, solo el aliado pierde su habilidad, toda su propia caja de texto, sin embargo, el arma seguirá entregándole sus bonificadores y habilidades propias. E. Cuando un aliado portador sale del juego hacia cualquier zona, todas las armas anexadas a él son destruidas. A. H. Si un efecto o habilidad permite jugar un arma sin pagar su coste, debe existir un aliado portador válido para poder jugarla, de lo contrario, el arma no puede ser jugada y permanece en su lugar de origen, a menos que el efecto o habilidad especifique lo contrario. Y en el caso de las armas con habilidad indestructible, al no poder ser destruidas, se quedarán en la línea de apoyo del controlador del aliado portador cuando éste salga del juego. Luego, en la fase de vigilia, o según se indique en la habilidad, el jugador en cuya línea de apoyo se encuentre el arma indestructible podrá portarla al aliado objetivo previo cumplimiento de los requisitos o pago de los costes de utilización respectivos. Su habilidad de portarlas podrá ser usada para cambiar de portador una vez está siendo portada por un aliado inclusive. J. Las armas que permanecen en juego sin un portador no pueden utilizar sus habilidades excepto aquellas que les permitan obtener un nuevo portador. 2.3 Talismanes. Los talismanes son cartas con diversos efectos dentro y fuera del juego y que una vez jugados, se resuelven y son puestos en el cementerio de su dueño. A diferencia de los demás tipos de cartas, los talismanes nunca entran en juego. A diferencia de los demás tipos de carta, los talismanes no tienen habilidad, sino que se consideran un efecto. Sin embargo, existen talismanes que tienen habilidades en su caja de texto y se les puede reconocer por el coste de activación de su habilidad o la acción disparadora para utilizarla. Algunos talismanes requieren de objetivos para ser jugados, por lo que antes de jugarse, siguiendo los pasos escritos en la sección 8.1 jugar una carta, deben poder seleccionarse estos objetivos para poder jugar el talismán, de lo contrario, el talismán no puede ser jugado y permanece en su zona de origen. C. Si un efecto o habilidad permite jugar un talismán sin pagar su coste y ese talismán requiere objetivos, deben existir esos objetivos para ser seleccionados, de lo contrario, ese talismán no puede ser jugado y permanece en su zona de origen, a menos que el efecto o habilidad especifique lo contrario. De un talismán al resolverse es puesto en el cementerio, a menos que se indique lo contrario. Es decir que al final de la resolución de este, se considera que la carta ya se encuentra en el cementerio. Algunos talismanes y otros tipos de cartas tienen la habilidad de jugarse en respuesta a un evento determinado. Estas cartas se juegan y generalmente se resuelven antes que aquello a lo que responden. Estas cartas deben jugarse en ese momento específico y solo si la información disponible para ambos jugadores indica que se podrá resolver la acción a la que se responde. F. Los talismanes o habilidades de anulación pueden jugarse o utilizarse, incluso luego de jugado un talismán en respuesta a, es decir, un mismo jugador puede primero jugar una carta en respuesta a que tu oponente juegue un aliado y luego jugar una carta de anulación a ese mismo aliado original, pero no pueden jugarse en el orden inverso. G.
Solo se puede jugar una carta en respuesta ante un evento determinado y solo se puede jugar una carta de anulación o utilizar una habilidad de anulación ante una carta que fue jugada. H. Los talismanes se resuelven durante la transición de la mano al cementerio, por lo que, si un talismán dice baraja tu cementerio con tu mazo castillo, ese talismán no será barajado en el mazo castillo, ya que primero se debe resolver completamente el efecto y luego se pone en el cementerio. 2.4 Tótems. Los tótems son cartas que aplican distintos modificadores al campo de juego y entregan nuevas habilidades que pueden ser activadas por su controlador. A. Los tótems siguen los mismos pasos explicados en la sección 8.1. Jugar una carta y entran en juego en la línea de apoyo de su controlador. B. Cuando un tótem se convierte en un aliado, se rige bajo las mismas restricciones a las que se someten los aliados. Es decir, si ese tótem, ahora aliado, no estuvo en juego desde el comienzo de la última fase de agrupación de su controlador, no puede ser declarado atacante. Si algún efecto o habilidad ponga cualquier tipo de restricción sobre los aliados, esas restricciones también se aplicarán a ese tótem convertido. C. Cuando un tótem se convierte en aliado, debe ser movido a la línea de defensa de su controlador. En caso de poder ser declarado atacante, se mueve a la línea de ataque como cualquier aliado normal. Cuando el efecto de conversión cesa, el aliado vuelve a convertirse en tótem y es movido de regreso a la línea de apoyo de su controlador. Si un tótem se convierte en aliado, todas sus habilidades que indiquen mientras este tótem o cuando este tótem y similares dejan de aplicarse mientras no vuelva a su estado original. Si un aliado se convierte en tótem, todas sus habilidades que indiquen mientras este aliado o cuando este aliado y similares dejan de aplicarse mientras no vuelva a su estado original. Mantiene su coste, pero se considera una carta sin fuerza. F. Si un tótem convertido en otro tipo de carta deja el juego, para efectos de juego no se considera que un tótem esté saliendo del juego, sino una carta del tipo en el que se haya convertido, es decir, si un tótem se convierte en aliado y es destruido, se considera que la carta destruida era un aliado y no un tótem. 2.5 Oros. Los oros son el recurso básico del juego y con el que se pagan costes de cartas o habilidades. A. Los oros son el único tipo de carta que no es jugada, sino puesta en juego. Los pasos para poner en juego un oro son los siguientes. Mostrar el oro poner en juego. Si el oro tiene algún requisito para poder ser puesto en juego, ese requisito debe poder ser cumplido, de lo contrario, no puede ser puesto en juego y permanece en su zona original. Pueden utilizarse habilidades o jugarse cartas en respuesta a que un oro entre en juego, siguiendo los mismos pasos descritos en la sección 6.5 pasos para utilizar una habilidad. El oro entra en juego en la reserva de oros de su controlador y dispara sus habilidades, si las tiene, y todas las habilidades que se disparen cuando un oro entra en juego se disparan siguiendo el orden determinado en la sección 6.6 resolución de múltiples habilidades disparadas. B. Algunas cartas permiten jugar cartas sin pagar su coste. Estas cartas pueden seleccionar oros, sin embargo, estos no pueden ser jugados y permanecen en su zona original, a menos que se indique lo contrario. C. Los oros al no ser jugados, no pueden ser anulados, sin embargo, sí pueden jugarse cartas en respuesta a que un oro entre en juego. D. Para efectos de juego, existen tres tipos de oro. D1 oros sin habilidad. Son todos aquellos oros que no tienen caja de texto de habilidad. Pueden utilizarse cualquier cantidad de copias de estos oros en la construcción del mazo castillo. D2 oros con habilidad. Son aquellos oros que tienen una caja de texto y una habilidad determinada. Solo pueden utilizarse hasta 3 copias de un oro con habilidad en la construcción del mazo castillo a excepción de los oros únicos. D3 oros virtuales. Estos oros son generados por habilidades y efectos, no se consideran cartas y no existen en ninguna zona de juego. Los oros virtuales, a diferencia de las cartas de tipo oro, no cuentan como oros controlados y cualquier referencia a oros en juego no considera a los oros virtuales que se encuentren generados. Los oros virtuales,
No pueden ser destruidos ni desterrados por habilidades o efectos ni tampoco para pagar costes que requieran destruir un oro o desterrar un oro. F. Los oros virtuales son los primeros en utilizarse para pagar una carta o habilidad, por ejemplo. Si existen generados 2 oros virtuales y el jugador quiere jugar una carta de coste 3, primero se gastan los oros virtuales y se paga con oros reales el restante. G. Los oros virtuales no utilizados se pierden al finalizar el turno luego de descartar cartas por exceso de mano en caso de que corresponda. H. Cuando un oro con habilidad pierde su habilidad por un efecto, se considera un oro sin habilidad. Y los oros se consideran cartas sin coste. J. Si un oro se convierte en otro tipo de carta, para efectos y barra diagonal o habilidades esta tiene coste 0. K. Si un aliado se convierte en oro, todas sus habilidades que indiquen mientras este aliado o cuando este aliado y similares, dejan de aplicarse mientras no vuelva a su estado original. Se considera una carta sin fuerza ni coste. Se ubicará en su nueva zona de manera agrupada a menos que se especifique lo contrario. L. Las cartas que hacen referencia a jugar cartas sin pagar su coste se refieren a aquellas cartas jugadas sin pagar su coste de oro, ya sea que fueran jugadas por algún efecto o cartas jugadas mediante un coste alternativo. E. El oro con el que se comienza el juego debe ser un oro sin habilidad o un oro con la habilidad de construcción de oro inicial y solo puedes iniciar con uno de estos. La habilidad oro inicial indica que ese oro puede ser usado para iniciar la partida, sin embargo, no es obligatorio usarlo de esa forma ya que también se pueden usar como un oro normal del mazo y se puede usar hasta 3 copias, a menos que se indique lo contrario. 2.6 Monumento. Los monumentos cumplen el rol de ser un modificador externo a la partida e inician el juego fuera del mazo castillo, por lo que no se cuentan dentro de las 50 cartas del mazo. Allí, esperan a que su dueño los construya para otorgar importantes cualidades. A. Cada jugador puede tener solo una carta de monumento al iniciar la partida y esta debe ser colocada boca arriba, sobre el cementerio, donde sea visible para todos los jugadores. B. En su fase de vigilia, si un jugador no posee un monumento construido, puede pagar el coste de su monumento para construirlo y moverlo a su línea de apoyo. Es importante notar que los monumentos pueden tener otros requisitos para poder construirse, además de su coste. C. Cuando se construye un monumento, pagar su coste y ponerlo en la línea de apoyo, se dispara su habilidad de construcción. La habilidad de construcción no puede ser cancelada y solo se disparará en este momento, una vez. D. Al comienzo de la fase final de su dueño, si se cumplen los requisitos de progreso de un monumento construido, se coloca un contador sobre él, solo un contador por turno. De esta forma, estos no pueden superar la cantidad de progresos especificados en la carta, es decir, solo se puede progresar la cantidad de veces indicada en su nivel de progreso. Un contador es una marca, dado, ficha, u otro elemento que representa cuántos turnos ha progresado ese monumento. Esta habilidad no puede ser cancelada. Durante la vigilia de su dueño, cuando un monumento construido tenga tantos contadores sobre él como indica su nivel de progreso, círculo rojo, ese monumento puede finalizar su desarrollo. No es obligación finalizar un monumento que tenga los contadores requeridos, se puede dejar construido acumulando contadores hasta que su dueño decida usar su finalización, siempre durante su vigilia. Luego de ser finalizado, es devuelto a su lugar de origen boca abajo y no puede volver a construirse. La habilidad de finalización no puede ser cancelada. F. Los monumentos no se juegan, se construyen, por lo que no pueden ser anulados. No se consideran cartas en juego, por lo que no disparan habilidades tipo al entrar en juego, y solo son afectados por cartas que especifiquen la palabra monumento. G. Los monumentos no pueden ser barajados, destruidos ni desterrados ya que no se consideran cartas en juego. H. Cuando un monumento finaliza su progreso, este es sacado de la línea de apoyo y puesto boca abajo en su zona de origen. No se considera salir del juego, por lo que no disparan habilidades tipo al salir del juego.
Y monumento no es un tipo de carta elegible para efectos que requieran elegir un tipo de carta. J. Los monumentos se consideran cartas de frecuencia real a pesar de tener un foil distinto, por lo que pueden ser utilizadas en cualquier formato de juego en el que esas cartas sean permitidas. K. Los monumentos deben anotarse en la hoja de inscripción de mazo en caso de que se usen, indicando que esa carta corresponde al monumento elegido y recordando que solo se puede hacer uso de una única carta de monumento en cada partida. En el mazo principal se puede solo tener un monumento, sin embargo, se pueden anotar otros monumentos en el mazo soporte para cambiarlo entre partidas, considerando siempre que solo puede haber uno en uso durante cada partida. L. Las habilidades de construcción y las habilidades de finalización de los monumentos no presentan el paso de respuestas descrito en pasos para utilizar una habilidad, es por esto por lo que no se pueden utilizar ni intentar jugar respuestas a la utilización de dichas habilidades. 2.7 Convertir. Dentro de las interacciones posibles se encuentra convertir una carta en otra con características diferentes, sin que la primera carta salga del juego. Cuando una carta es convertida en otra, las nuevas características reemplazan a sus características anteriores. Se puede convertir una carta en ese mismo tipo de carta pero con características diferentes, ya que al convertir esta carta reemplaza sus atributos antiguos por otros nuevos. Cuando una carta es convertida, se considera la misma copia en juego pero con características distintas y eventualmente se mueve a otra zona de juego dependiendo de su tipo. No se considera que la carta entre en juego, sino que solo reemplaza sus características y barra diagonal o zona de juego. Ejemplo 1. Cuando Yegua entra en juego puede convertir un tótem oponente en un tótem sin habilidad, ya que esta carta se convierte en una copia de la misma, pero sin habilidad. Aunque esté la carta Ekainekaka del control oponente y ésta cumpla la condición para usar su habilidad continua, como la carta es convertida adquiriendo nuevas características, no se considera que pierde su habilidad sino que es convertida en una carta sin habilidad, lo que en este caso reemplaza su condición anterior. Ejemplo 2. Para que se pueda comprobar que una carta se ha convertido en otra, es necesario que las cartas sean diferentes al terminar el efecto. Por ejemplo, por Rey del Conocimiento puedes hacer objetivo a un tótem sin habilidad, pero al resolver el efecto no se podría robar porque no existió un cambio entre la carta inicial y la final. 2.8 Transformar. Dentro de las mecánicas de juego presentadas en Despertar Gótico existen las transformaciones. Las transformaciones son causadas por distintas habilidades y permiten que la carta transformada adquiera una habilidad y un nombre adicional. A. Las transformaciones son permanentes mientras la carta esté en juego, a menos que se especifique lo contrario. B. Las transformaciones son acumulables, es decir, puedes transformar a una Sarah Osborne bruja en vampiro, resultando así Sarah Osborne bruja vampiro, teniendo su caja de texto original, más la habilidad de vampiro, más la habilidad de bruja. C. No puedes volver a transformar a una carta que ya esté transformada en su misma transformación. Es decir que, si ya tienes transformada a Sarah Osborne en Sarah Osborne bruja, no puedes volver a intentar transformarla en bruja. D. Para efectos de juego la carta adquiere el nombre de la transformación dentro de su nombre, es decir que si Sarah Osborne está transformada en bruja cuenta dentro de las cartas que digan por cada bruja que tengas en juego. E. Para efectos de las cartas errantes se considera el nombre impreso de las cartas, por ejemplo, si tienes a falsa cautiva transformada en vampiro, es decir falsa cautiva SP vampiro, no podrías intentar jugar una falsa cautiva SP desde tu mano, porque es errante y ya tienes a falsa cautiva SP en juego. F. Para efectos de juego en donde se nombren cartas, el chequeo se realiza con el nombre impreso de la carta. Sección 3. Zonas de juego. En mitos y leyendas, el juego utiliza espacios definidos para cada carta. Estos espacios son conocidos como zonas de juego. Cada zona de juego cumple una función específica, además se dividen en dos grandes grupos, zonas dentro del juego y zonas fuera del juego. Lo que se detalla a continuación.
Un castillo es el conjunto de cartas que compone tu mazo, contiene las 50 cartas que necesitarás para desarrollar tu estrategia y recibe el daño de los ataques oponentes. Si en algún momento del juego no tienes cartas en el mazo castillos, pierdes el juego. El castillo es una zona fuera del juego y es de información privada. 3.2 Reserva de oro. En esta zona, se ponen en juego los oros desde tu mano y que se utilizarán para pagar el coste de cartas y habilidades. Comienzas el juego con un oro en la reserva y puedes ir agregando oros turno tras turno. La reserva de oro es una zona dentro del juego y es de información pública. 3.3 Oro pagado es la zona donde se mueven los oros que se pagan y permanecen allí hasta la siguiente fase de agrupación. La zona de oro pagado es una zona dentro del juego y es de información pública. 3.4 Línea de defensa. En esta zona de juego se encuentran los aliados que son jugados cada turno, y desde allí pueden atacar al mazo castillo y bloquear los ataques oponentes. La línea de defensa es una zona dentro del juego y es de información pública. 3.5 Línea de ataque. Durante la batalla mitológica, los aliados declarados atacantes se mueven a esta zona para diferenciarlos de los aliados que no lo hacen. Además, los aliados en la línea de ataque no pueden bloquear ataques oponentes. En cada fase de agrupación, los aliados en la línea de ataque vuelven a la línea de defensa. La línea de ataque es una zona dentro del juego y es de información pública. 3.6 Línea de apoyo. Los tótem que se juegan entran en juego en esta zona y permanecen allí hasta que algún efecto de carta o habilidad los saque de la misma. La línea de apoyo es una zona dentro del juego y es de información pública. 3.7 Cementerio. El cementerio reúne las cartas que son destruidas y las cartas que vota un jugador desde el mazo castillo, ya sea por efecto de cartas y habilidades o por daño de combate. El cementerio es una zona fuera del juego y es de información pública. 3.8 Destierro. Algunos efectos de cartas o habilidades pueden enviar cartas a esta zona, ya sea desde el mazo castillo, mano, cementerio o alguna de las líneas de juego. La zona de destierro es una zona fuera del juego y es de información pública. Las cartas que sean puestas en la zona de destierro en cualquier momento no pueden salir de esta zona a menos que una carta a través de su habilidad y /diagonal o efecto especifique lo contrario. Siempre que una carta deba ir al destierro y a otra zona de juego por efecto de dos habilidades y /diagonal o talismanes distintos, el destierro tiene prioridad por sobre las otras zonas de juego y por lo tanto siempre irá desterrada en vez de ir a la otra zona de juego. 3.9 Mano. La mano es el conjunto de cartas con las que un jugador comienza la partida, donde se colocan las cartas que roba a lo largo de la partida y desde donde se juega normalmente. Las cartas. La mano es una zona fuera del juego y es de información privada. Sección -4. Estado de juego. El estado de juego es el conjunto de condiciones que define un momento en particular de la partida. 4.1 Cambios en el estado de juego. Las acciones influyen en el cambio de estado de juego. Influyen, pero no se limitan a ceder prioridad, una carta saliendo del juego, una carta entrando al juego, un cambio de paso o fase de juego, la resolución de un efecto, robar una carta, descartar una carta, atacar con un aliado, bloquear con un aliado, agrupar oros. Los estados de juego cambian luego de cada una de las acciones anteriores. 4.1.1 Las habilidades continuas se aplican o cesan de aplicarse luego de cada cambio de estado de juego, anteponiéndose a las habilidades activadas y disparadas. 4.1.2 Las habilidades disparadas se rigen bajo los siguientes criterios durante un cambio de estado de juego. Primero se resuelven las habilidades de las cartas que están en juego y que interactúan con el nuevo cambio de estado de juego. A continuación, se resuelven las habilidades de las cartas que están entrando o saliendo del juego. Para realizar una acción de juego como jugar una carta, utilizar una habilidad y otras, es necesario que el estado de juego permita realizar las acciones con la información que se tiene disponible hasta el momento, es decir, que se puedan cumplir las condiciones, pagar los costes y /diagonal o resolver los efectos en cierta medida, más de un 0%. También se debe cumplir al resolver un efecto, que las acciones que se repiten hasta que ocurra algo puedan finalizarse, es decir que ese hasta que pueda ocurrir en algún
momento. Por ejemplo, si una carta dice cada jugador baraja aliados que controle hasta que controle 2 aliados y uno de los jugadores controla 4 aliados pero el otro solo controla 1, el primer jugador se barajará 2 aliados pero el segundo jugador no se barajará nada, porque se sabe de antemano que nunca llegará a controlar 2 aliados barajando de esta forma. 4.2 Condiciones de juego. Las condiciones de juego son aquellas circunstancias que deben ocurrir y acciones que deben realizarse al jugar una carta, usar una habilidad o realizar una acción. En el caso de una condición al realizar una acción, esta debe verificarse antes de realizar esa acción. Por ejemplo, la condición entra en juego con una raza a tu elección se chequea en el paso de jugar una carta, en el momento en que va a entrar en juego. Las condiciones de juego no son habilidades, por lo que no pueden ser canceladas. Las condiciones de juego no hacen objetivo a las cartas que afectan, a menos que se especifique lo contrario, y se diferencian de los costes porque no implican un gasto de recursos. Algunas condiciones son compuestas con otra acción de juego, por ejemplo puedes jugarlo en respuesta a X y robar una carta, en esos casos el robar una carta o la acción que corresponda es parte de la condición de juego. Las condiciones no otorgan a las cartas la facultad de jugarse de una forma distinta a como se hace normalmente, sino que indican que debe ocurrir para jugarla, el momento en el que se puede hacer y lo que ocurre con la carta al jugarla. Si el texto de una carta le permite jugarse de forma extraordinaria, por ejemplo, jugar un aliado en el turno oponente o jugar un talismán desde el cementerio, ese texto corresponde a una habilidad y no a una condición de juego. Las condiciones de juego más comunes son: cuando juegues este talismán, destiérralo. Cuando juegues este talismán, puedes hacer X para, puedes jugar este talismán en respuesta a, solo puedes jugar este talismán en tu fase de vigilia. Solo puedes jugar este talismán si todos tus aliados son de raza, una vez por turno, si controlas menos aliados que tu oponente. Este aliado entra en juego con un contador de honor. Solo puedes portar este arma sobre aliados que controles. Puedes jugar esta carta sin pagar su coste, reduce el coste de esta carta en 1 oro, esta carta no puede ser anulada. Entra en juego como un aliado de raza a tu elección. Ejemplos de habilidades que no son condiciones de juego. Puedes jugar este aliado en respuesta a habilidad disparada. Si este talismán es descartado, puedes jugarlo. Habilidad disparada. Este aliado no puede ser declarado atacante. Habilidad continua. Puedes destruir un aliado que controles para. Coste de activación. Las condiciones siempre se comprueban entre todas las cartas que normalmente pudieran tener la característica relacionada a la condición, por ejemplo, cierto coste, fuerza o raza, no sobre la totalidad de las cartas existentes. Por ejemplo, si una carta dice si solo controlas ancestrales, los aliados que tengan otra raza distinta a ancestral y los que no tengan raza no cumplirán esta condición, pero el resto de las cartas que no sean aliados sí la cumplirán ya que no se consideran al verificar el cumplimiento de la raza. Si una condición establece que todas las cartas que controlas sean de coste 2 o menos, por ejemplo, los oros en juego no se consideran para verificar esta restricción ya que no tienen coste. En este caso, si todas las cartas con coste que controles tienen coste 2 o menos, sí se cumplirá la condición. Una de las condiciones más comunes son las condiciones raciales. Este tipo de condiciones se presenta en 3 formas distintas. 1. Si todos los aliados que controlas son de raza. 2. Si solo controlas aliados de raza. 3. Si todos los aliados que controlas son de la misma raza. En el primer caso, la condición es que todos los aliados que controles tengan la raza que especifica la condición, sin importar si adicionalmente se consideran también de otras razas. Para la segunda condición, se refiere a no controlar otra raza que no sea la raza mencionada, por lo que cartas con más de una raza hacen automáticamente que no se cumpla esta condición. Finalmente, la tercera condición se cumple si solo controlas una misma raza, por lo que las cartas con más de una raza tampoco cumplen la condición. Ejemplos de condiciones raciales.
condición 1, Zeus Olimpios, condición 2, Ninjitsu, condición 3, Soma. Otras condiciones que se pueden dar son las de concordancia de nombre. Para cumplir estas condiciones debe coincidir la raíz del nombre de la carta, la cual está destacada en las habilidades de las cartas porque está escrita en letra cursiva sin importar el resto del nombre de la carta. Por ejemplo, el oro para jugar aliados duende que genera duende combinado puede ser utilizado para jugar la carta duendecilla, ya que la raíz duende está dentro del nombre de la carta de UND silla. 4.3 Afectar. Afectar a una carta. Afectar a una carta significa modificar directamente sus características y /diagonal o atributos, estado de juego y /diagonal o capacidades. Cuando una carta en juego se hace objetivo, ya sea de un talismán o habilidad, no se considera que está siendo afectada. Solo al resolver ese talismán o habilidad, si se modifican los atributos, estado de juego o capacidades de la carta, se considerará que está siendo afectada. Hay efectos que afectan a los costes, pero no a las condiciones de juego. Con cambios en el estado de juego de una carta nos referimos a portar un arma sobre un aliado, mover una carta de zona, cambiar de controlador, destruir, desterrar o barajar esa carta, subir a la mano de su dueño, etc. Con capacidades de una carta nos referimos a alterar su capacidad de declaración de ataque o bloqueo, de usar sus habilidades, su capacidad de salir del juego, la capacidad de pagar costes, capacidad de moverse de una zona a otra, etc. Afectar a un jugador. Afectar a un jugador significa limitar o forzar sus acciones y /diagonal o decisiones de juego, o alterar sus recursos en una zona de juego de información privada, mano o castillo. Cuando un jugador se hace objetivo, ya sea de un talismán o habilidad, no se considera que está siendo afectado. Solo al resolver ese talismán o habilidad, si se limitan o fuerzan sus acciones y /diagonal o decisiones de juego o se alteran sus recursos en una zona de juego de información privada, se considerará que está siendo afectada. Las cartas y habilidades nunca afectan a los costes y condiciones de juego. Entendemos por alterar sus recursos en una zona de juego privada, descartar cartas, botar cartas del mazo, buscar cartas en su castillo, mirar la mano de un jugador, desterrar o barajar cartas de la mano de un jugador, desterrar cartas de un castillo, etc. Se entiende por limitar o forzar las acciones y /diagonal o decisiones de un jugador a la decisión de declarar ataque o bloqueo, limitar la cantidad de aliados atacantes o bloqueadores, forzar a un jugador a cambiar de fase, restringir el paso a una fase determinada del turno, restringir la acción de mover sus cartas de una zona a otra, forzar una acción de juego como destruirse, desterrarse, barajar o subir a la mano cartas en juego, forzar una decisión de juego como qué carta nombrar o qué número elegir con ciertas habilidades o efectos, tomar el control de un turno, fase o paso del turno de un jugador, la decisión de jugar cartas libremente, etc. La acción de elegir o nombrar libremente cartas o números no afecta al jugador a menos que fuerce su elección a algo en particular. Ejemplo. Castillo en las nubes afecta a determinadas cartas en juego, en particular a los aliados de fuerza 2 o más, afectando la capacidad de atacar de esos aliados. Sin embargo, no afecta la capacidad del jugador de poder declarar ataque ni limita con cuántos aliados puede atacar ese jugador, por lo que Trance Yoruba no previene el efecto de castillo en las nubes. Almactas, por otra parte, limita la acción de declarar ataque del jugador que tenga 4 o más cartas en mano, por lo que no afecta a los aliados en juego sino al jugador que cumple esas condiciones. En este caso, Trance Yoruba sí puede prevenir el efecto de Almactas porque afecta al jugador y no a las cartas. Se entiende que una carta o jugador está siendo afectada en el momento en el que sus atributos, capacidades, recursos, acciones y /diagonal o decisiones están siendo modificados o restringidas y no al momento de ser objetivo o declararse la acción que lo afectará. Ejemplo de situación en la que el jugador no es afectado inmediatamente. Pacto de sangre afectará al jugador al que se le controla el siguiente turno solo durante ese siguiente turno y no cuando se juega este talismán. Por lo tanto,
Si se juega trance Yoruba en respuesta a pacto de sangre, de todas formas se controlará el turno de ese jugador, ya que trance Yoruba solo previene de ser afectado por el turno en el que se juega. Hay cartas que no especifican a qué jugador afectan o que afectan a ambos jugadores. En estos casos, se considera que afectan a cada jugador de forma independiente y no a los dos en conjunto. Por ejemplo, Ciudad de los Césares indica que solo se puede jugar un talismán por turno. Esto significa que cada jugador puede realizar la acción de jugar un talismán una vez por turno, no que entre los dos jugadores solo se pueda jugar un talismán. Sección 5. Controlador y dueño. El concepto de controlar aparece para mejorar la comprensión de algunas interacciones dentro del juego. Las cartas que un jugador controla son todas aquellas que están en alguna de las siguientes zonas de juego: línea de defensa, línea de ataque, línea de apoyo, reserva de oro y zona de oro pagado. Cabe destacar que solo se controlan las cartas en juego. Para efectos de juego, cualquier carta en una zona de juego de un jugador se considera de ese jugador, es decir, todas las cartas en zonas de juego oponentes se consideran cartas oponentes y todas las cartas en zonas de juego propias se consideran propias. El dueño de una carta es aquel jugador que comenzó la partida con dicha carta en su mazo castillo, incluido el oro inicial. Un jugador que no es dueño de una carta solo puede ser el controlador de dicha carta mientras está en juego. Cuando una carta sale del juego, es enviada a la zona de juego respectiva de su dueño. Por ejemplo, una carta destruida es enviada al cementerio de su dueño. Una carta desterrada es enviada a la zona de destierro de su dueño. Una carta barajada es enviada al mazo castillo de su dueño. Las cartas controladas por un jugador que no es su dueño siguen las mismas reglas antes detalladas. Por ejemplo, si una carta dice, sube un aliado que controles a tu mano y no se es el dueño de esa carta, el aliado irá a la mano pero de su dueño. 5.1 Cambiar carta de controlador. Dentro del juego existen cartas que permiten cambiar el controlador de las cartas. Los efectos de cambio de controlador son permanentes mientras la carta afectada permanezca en juego, es decir, las cartas que cambian de controlador permanecen en juego bajo el nuevo controlador mientras permanezcan en juego, a menos que el efecto que originó el cambio de control especifique lo contrario. Cuando se gana el control de una carta, esta siempre será ubicada bajo su nuevo controlador de forma agrupada. Cuando se gana el control de un aliado, este pasa a la línea de defensa, siempre y cuando no se especifique de otra forma. 5.2 Controlar una carta de arma. Las armas pueden ser jugadas sobre cualquier aliado en juego, a menos que se especifique lo contrario. En el caso de las armas jugadas sobre un aliado oponente, es el oponente quien pasa a ser el controlador del arma, por lo tanto, es el quien se ve afectado por sus habilidades. Si un arma cambia de controlador dentro del juego, únicamente el arma, no el conjunto portador, arma, su nuevo controlador deberá asignarle un portador válido entre los aliados que controle. Incluso cuando se gana el control de un arma con habilidad indestructible que se encuentra en la línea de apoyo oponente, se debe tener un portador válido a quien equiparla. Por ejemplo, si estaca y martillo es jugado sobre un aliado oponente, es el controlador de dicho aliado quien se ve beneficiado por la habilidad de poner las primeras o últimas dos cartas del castillo en la mano, y es el aliado portador quien gana 3 a la fuerza. Sección 6. Habilidades y efectos. Composición de una habilidad. Una habilidad se puede componer de 3 elementos: condición, coste y efecto. Una condición son las circunstancias o acciones de juego necesarias para usar una habilidad. Un coste es un requerimiento de recursos, cartas del mazo, cartas de la mano, oros, cartas del cementerio, cartas en juego, entre otros recursos. Un efecto es el resultado de la habilidad resuelta o un talismán resuelto, lo que ocurrirá si esa habilidad no es cancelada o el talismán no es anulado y que podrá tener un cambio en el estado de juego.
Se considera un efecto resuelto el que realiza las acciones que indica la caja de texto intentando modificar el estado de juego, independiente de que haya sido exitoso o no su cambio en el estado de juego. Cabe mencionar que existen también costes y condiciones del juego para jugar cartas y que funcionan de la misma forma, así como efectos que vienen directamente de jugar una carta y no de usar una habilidad, como es el caso de los talismanes. Un efecto puede provenir de una habilidad resuelta o un talismán resuelto. Todas las habilidades activadas y disparadas de cartas desde la edición Invasión Oscura en adelante solo pueden utilizarse una vez por turno por regla general, a menos que su habilidad indique lo contrario. Las cartas de ediciones y productos especiales anteriores a Invasión Oscura pueden utilizarse de forma ilimitada a menos que su habilidad especifique una cantidad límite de veces por turno. 6.1 Habilidades activadas. Son aquellas habilidades que pueden ser utilizadas a libre voluntad durante alguna fase del turno, siempre que se cumplan las condiciones necesarias para su activación. En general, las habilidades activadas pueden ser utilizadas en la fase de vigilia de su controlador o en guerra de talismanes a menos que se indique lo contrario. Como por ejemplo la habilidad de Wenchula. Cuando una habilidad activada es cancelada, su efecto no se resuelve y los posibles costes asociados a la utilización de esa activación se consideran pagados. 6.1.1 En general, es requisito para utilizar una habilidad que la fuente del efecto esté en juego al momento de pagar los costes de utilización de dicha habilidad, pero una vez pagados los costes de utilización, la permanencia o no de la fuente en juego se vuelve irrelevante para la resolución del efecto y este se resuelve de igual manera. 6.1.2 A diferencia de las habilidades disparadas, las habilidades activadas son siempre opcionales, siendo el controlador o el activador quien elige cuándo utilizarlas, si es que las utiliza. 6.2 Habilidades disparadas. Son aquellas habilidades que se utilizan en un instante específico frente a una condición disparadora, un evento que no depende del controlador de la carta y que dispara la habilidad sin que medie la voluntad de su controlador. Las habilidades disparadas que contienen la palabra puedes, se disparan involuntariamente, pero es el controlador de la habilidad quien puede decidir si la utiliza o no, pagar los costes asociados para resolver su efecto. Las habilidades disparadas pueden ser canceladas en respuesta a su utilización. Para el caso de habilidades disparadas que requieren el pago de un coste de utilización, podrá ser cancelada luego del pago de este coste y solo si el controlador de la habilidad decide pagarlo. Cuando una habilidad disparada es cancelada, su efecto no se resuelve y los posibles costes asociados a la utilización de ese disparo se consideran pagados. 6.2.1 Las habilidades de cartas que se disparan cuando salen del juego, se disparan desde su lugar de destino. Algunas de las habilidades disparadas más comunes son las de los aliados que disparan. Una habilidad al entrar o salir del juego, las habilidades en respuesta a un evento determinado, anulaciones, cancelaciones, prevenciones, etc. 6.3 Habilidades continuas. Son aquellas habilidades cuyo efecto es constante y afectan el juego de manera continua mientras se cumplan las condiciones requeridas. La condición básica para que funcione una habilidad continua es que la carta esté en juego y cumpla los requisitos para mantenerse en uso, aunque existen casos en que las habilidades se utilizan desde otras zonas fuera del juego. Los requisitos de las habilidades continuas se chequean cada vez que se produzca un cambio de estado de juego. Sección 4.1 Cambios de estado de juego. En caso de que no se cumplan los requisitos para mantener en uso la habilidad, esta cesa de aplicarse al juego hasta que vuelvan a cumplirse los requisitos en un próximo cambio de estado de juego. 6.4 Habilidades de construcción. Son las habilidades que sirven para la construcción del mazo castillo como por ejemplo, única, mercenario y oro inicial. Estas habilidades no tienen repercusiones dentro del juego. 6.5 Pasos para utilizar una habilidad. Para utilizar una habilidad,
el estado de juego debe ser el correcto, por ejemplo, que la carta esté en la zona donde deba estar, que sea la fase correcta para utilizar la habilidad, que la carta tenga su habilidad, etc. También se debe cumplir, como parte del estado de juego correcto para utilizar una habilidad, que ésta pueda resolver su efecto en alguna medida, más de un 0%. Si el efecto está compuesto por varias acciones de juego, al menos una de ellas debe poder efectuarse al momento de la resolución, con la información disponible hasta ese momento. Además, las condiciones específicas de la carta deben cumplirse, por ejemplo, que existan los objetivos necesarios, de necesitarse, cumplir con requisitos raciales para la utilización, etc. A. Se debe declarar la utilización de la habilidad, indicando si es activación o disparo, seleccionar los objetivos en caso de ser necesarios, tanto para habilidades activadas, disparadas e incluso habilidades con coste de utilización cuyo efecto requiera un objetivo, y se selecciona el efecto que se quiere utilizar en caso de que la habilidad te permita elegir. B. Pagar los posibles costes asociados a la utilización de la habilidad, considerando los costes adicionales que estén afectando a esa habilidad. Estos no requieren ni hacen objetivo, ni tampoco se puede responder a ellos. C. D. En este momento el efecto se desprende de su fuente, la habilidad se considera utilizada e intentará resolverse en el punto E. Se disparan y resuelven todas las habilidades que interactúen con la habilidad utilizada o el pago de sus costes. Para esto se resuelven todas las habilidades disparadas del jugador activo en el orden que su controlador elija y posteriormente se resuelven todas las habilidades disparadas del jugador oponente en el orden que su controlador escoja. D. 1. Comenzando por el oponente y de manera intercalada, cada jugador podrá jugar solo una carta en respuesta o utilizar una sola habilidad en respuesta. 2. Comenzando por el oponente y de manera intercala, cada jugador podrá, solo una vez, intentar cancelar la habilidad declarada en el punto A. E. Si el efecto de la habilidad utilizada no fue cancelado, intenta resolverse y aplicarse sobre el estado de juego actual. 6.5.1 Durante la utilización de una habilidad, solo se podrá intentar cancelar la habilidad una vez. 6.5.2 Si un coste de activación requiere votar X cartas, no se considera daño. 6.5.3 Cuando la habilidad de una carta dice luego, requiere que la acción anterior de esa misma habilidad se haya cumplido exitosamente para poder llevarse a cabo. Si una carta dice puedes hacer X, luego así, debes haber podido realizar X exitosamente para realizar Y. Si una carta dice puedes hacer X, luego puedes hacer Y, debes haber hecho X exitosamente para realizar Y, pero también puedes elegir hacer X y no hacer Y. Si tanto X como Y requieren de la selección de un objetivo, se deben poder seleccionar los objetivos de X para resolver la habilidad o poder jugarse en el caso de talismanes. Si se pudo realizar exitosamente X, en ese momento se seleccionarán los objetivos necesarios para Y. Ejemplo. En el caso de Aura Intensa, para poder robar las dos cartas tienes que haber podido cancelar la habilidad, de lo contrario aunque la hayas jugado desde el cementerio no puedes robar las dos cartas. 6.6 Resolución de múltiples habilidades disparadas. Si en algún momento del juego se disparan múltiples efectos simultáneamente, primero se resuelven los efectos controlados por el jugador activo y posteriormente se resuelven los efectos de aliados controlados por el jugador inactivo. En caso de que se disparen dos o más efectos controlados por un mismo jugador, este ordena la resolución de estos a su elección. Las habilidades disparadas al entrar una carta en juego se rigen por las reglas descritas en la sección 4.1.2. Cada habilidad disparada se resuelve siguiendo los pasos descritos en la sección 6.5 Pasos para utilizar una habilidad. 6.7 En respuesta. Dentro del juego existen cartas con habilidades o condición de juego en respuesta a las cuales pueden ser de dos tipos, en respuesta a que se realice una acción o en respuesta a que fuera a realizarse una acción. Ambas se explican a continuación. 6.7.1 Las habilidades o condiciones de juego en respuesta a que ocurra una acción, se disparan o cumplen luego de que se resuelva la acción a la que responden.
6.7.2 Solo se puede utilizar una habilidad o jugar una carta en cada espacio de respuesta. Ejemplo, Maggar Shijin. Si Shijin es el segundo aliado que entra en juego en el turno del oponente, se puede jugar Maggar en respuesta a que Shijin entre en juego. Sin embargo, la habilidad de Shijin se dispara y resuelve antes de poder jugar cartas en respuesta, por lo que Maggar costaría un oro adicional. 6.7.3 Habilidades en respuesta a que fuera a ocurrir una acción. Estas habilidades se disparan y resuelven antes de que ocurra la acción a la que responden. Por ejemplo, si una carta dice en respuesta a que un aliado que controles fuera a ser destruido, dicha habilidad se dispara en el paso C de una habilidad o talismán que fuera a causar la destrucción de un aliado, considerando que toda la información disponible hasta ese momento indique que el aliado será destruido. En este instante, se pueden usar prevenciones de acciones, por ejemplo, prevenir que un aliado sea destruido, y todo tipo de respuestas, por ejemplo, en respuesta a que tu oponente fuera a buscar cartas, descartar una carta de su mano, siguiendo siempre que la respuesta a que fuera a ocurrir la acción se resuelve antes de que ocurra la acción. 6.8 Restricciones de utilización de habilidades. La cantidad de veces que una habilidad pueda utilizarse está establecida en el texto de juego de la carta. Todas las habilidades, por regla general, pueden utilizarse solo una vez por turno a menos que se especifique lo contrario. Existen restricciones de utilización de una habilidad por el nombre de la carta y en estos casos esa habilidad puede utilizarse solo una vez por turno entre todas las copias de esa carta. Este tipo de restricciones afectan solo a la habilidad especificada, no a todas las habilidades de esa carta. Por ejemplo, si una carta de nombre carta ejemplo tiene dos habilidades activadas, y una de ellas dice solo puedes utilizar esta habilidad de carta ejemplo una vez por turno, aunque controles varias copias de carta ejemplo, solo una de ellas podrá utilizar esa habilidad ese turno, pero la otra habilidad se puede utilizar una vez por cada copia en juego. En el caso de las habilidades activadas, puede no estar especificada la cantidad de veces que pueda utilizarse. En esos casos, la habilidad en cuestión puede ser utilizada tantas veces como los costes puedan ser pagados. Esta regla general solo rige a las cartas de antes de la edición Invasión Oscura. Para habilidades cuya restricción sea una vez por turno, esta solo podrá utilizarse una vez en el turno en curso, independiente de quién sea el controlador de dicha habilidad, si la carta fuente de esa habilidad cambia de controlador en el transcurso del turno o si pierde su habilidad momentáneamente. Se excluyen de esta restricción los casos expuestos en el punto 6.9.3 de la siguiente sección. 6.9 Otros aspectos. Los efectos de habilidades y cartas se resuelven de un 0% a 100% en medida de lo posible, es decir, el efecto debe resolverse en su mayor cantidad posible. La única excepción a esta regla son las cartas que requieren un número determinado de objetivos para resolverse. 6.9.1 Cuando un efecto o habilidad contiene la palabra hasta el controlador de ese efecto o habilidad puede seleccionar tantos objetivos como quiera con un máximo determinado por la misma habilidad. 6.9.2 Los efectos de negación siempre tienen prioridad ante los efectos que estén negando. 6.9.3 Cuando una carta sale del juego y luego vuelve a entrar, o si la carta va a una zona fuera del juego privada, para cualquier tipo de efectos de juego esa carta se considerará como una carta nueva, perdiendo todas las condiciones que pudiese haber tenido anteriormente. Sin embargo, las habilidades de salida y sus estados de juego se utilizan normalmente. 6.9.4 Si una carta pierde su habilidad, pierde toda su caja de texto, inclusive las habilidades en negrita, esta nueva condición se sobrepondrá a todas las habilidades que en ese momento estén afectando a la carta tanto propias como externas, con excepción de las habilidades entregadas por las armas que porten. Sin embargo, podrá ganar habilidades posteriormente según el orden en que se jueguen // utilicen cartas que le otorguen habilidades indicado en la sección 7, interacciones simultáneas y secuencia de efectos. 6.9.4 1 Cuando una carta se mantiene en una zona de juego sin habilidad,
Al moverse a otra zona no disparará sus habilidades correspondientes ya que llega a la zona de destino sin habilidad y se mantiene sin habilidad hasta que se haga un chequeo de prioridad. 6.9.4.2 Cuando una carta se mantiene en el cementerio sin habilidad, si esa carta posteriormente entra en juego directamente desde el cementerio, llegará al juego sin habilidad como se indica en la sección 6.9.4.1. En el caso de los talismanes que permanecen en su zona mientras están siendo jugados, se mantienen sin habilidad al encontrarse aún en el cementerio y al ser jugados, no se resuelve efecto alguno al no tener su caja de texto. 6.9.5 Se considera una carta sin habilidad a una carta que ha perdido su propia caja de texto, independientemente de que esté ganando habilidades por una fuente externa. 6.10 Duración de un efecto. La duración de los efectos de una habilidad generalmente es hasta la fase final, pero existen excepciones donde no se encuentra especificada la duración de un efecto. En estos casos, el efecto se considera permanente siempre que no se especifique lo contrario. Los modificadores de fuerza que no especifiquen un tiempo determinado de duración, se consideran que terminan en el punto C de la siguiente fase final. 6.10.1 Algunos efectos del juego son retroactivos. Esto quiere decir que para casos en que se haga referencia a sucesos que deben ser contabilizados, estos deben verificarse en el turno completo en que la habilidad comienza a funcionar. Ejemplo: Golem de Praga. Aliado ancestral, C2F2. Mientras este aliado esté en juego, cada jugador solo puede robar una carta por turno. Si este aliado está en tu cementerio, puedes destruir un aliado de raza ancestral que controles para ponerlo en tu mano. Mientras Golem de Praga se encuentra en juego, cada jugador solo podrá robar una carta por turno. Incluso si el controlador de Golem de Praga robó una carta antes de jugar el aliado, ya no podrá robar más cartas porque su habilidad requiere verificar el turno completo. Sección 7. Interacciones simultáneas y... Bueno, vamos a dejarlo por aquí en la primera parte del video. Próximamente subiremos de la sección 7 en adelante para dejar este video en pasadito de 1 hora. Y pues esperemos se diviertan y echen un ojo a estas habilidades.